Hola, ¿qué tal, queridos padres y madres, queridos alumnas y alumnos? Bienvenido a tu canal Biología para Padres y Madres. Quizá podéis pensar que en un canal de biología, bueno, puede haber mucha duda, pero bueno, cada vez nos llega más duda en algunos conceptos a nuestras aulas en biología, ¿de acuerdo? Conceptos muy interesantes de entender, ¿de acuerdo? Y a lo largo del curso veréis que hay mucho ejercicio y muchas dudas de algunos conceptos de entender que seguro que nos lo vais a llegar y nosotros los propondremos en su canal Biología para Padres y para Madres para que desde casa podáis solucionar y aclarar algunas dudas que vuestros hijos o hijas puedan tener. Así que bienvenido a su canal y vamos a estrenarnos con este vídeo que están dando muchos alumnos desde primero o segundo de la ESO, que son los niveles de organización. Así que empezamos. Pues sí, los niveles de organización digamos, de los seres vivos. Es interesante marcar una frontera, una frontera, digamos, un poco muy fina, ¿no? Que son de la parte de lo no vivo, ¿de acuerdo? Hasta lo que ya se considera vida. Recordemos que la unidad básica, funcional, fisiológica, estructural, reproductora de los seres vivos es la célula, ¿de acuerdo? La célula, bueno, desde el punto de vista académico se considera que es la unidad más pequeña que tiene vida. Por debajo de la célula no hay vida, ¿de acuerdo? Estarían los orgánulos que forman parte de la célula, ¿no? Que serían la estructura más pequeña por debajo de la célula. Entonces, bueno, los biólogos consideramos que los orgánulos, por ejemplo, la mitocondria, ¿de acuerdo? En su momento tenía vida por sí sola, ¿no? Hay una teoría de simbiosis entre la mitocondria y otros tipos de célula antecesora, ¿de acuerdo? Donde se considera que a lo mejor algunos orgánulos por sí solos podrían tener vida. Pero bueno, se considera la vida a partir de la célula, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, si hablamos de los niveles de organización, estaremos hablando de la unidad más pequeña dentro de la biología, ¿no? Así que podemos empezar, por supuesto, por los átomos. Pero cuando hablamos de átomos, hablamos ya de química, ¿de acuerdo? Entonces, podemos considerar que lo más pequeño dentro de lo no vivo serían los átomos, ¿de acuerdo? Acordaros que por debajo de los átomos, si estamos dando química, tenéis las partículas subatómicas, que están los protones, neutrones y electrones. Bueno, empezamos con los átomos. Los átomos se unen formando moléculas muy importantes dentro de los seres vivos. Por cierto, ¿sabéis cuáles son los átomos, ya que estamos hablando de biología, más importantes de los seres vivos? Pues por supuesto el carbono. El carbono es el átomo primordial. Ya veremos en clase de química por qué el carbono es tan importante y por qué la química de la vida se le llama química del carbono, la química orgánica. Pero también debajo del carbono tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno, tenemos el fósforo, tenemos el azufre, ¿de acuerdo? Y algunos más. Pero lo más importante, los átomos que forman parte de la estructura de los seres vivos, de la materia orgánica, son estos. Después, estos átomos se combinan formando moléculas, ¿de acuerdo? Bien, estas moléculas se unen formando macromoléculas y debéis de saber cuáles son, digamos, los principios inmediatos, la macromolécula más importante en biología, ¿de acuerdo? Debemos saber que están, por ejemplo, los glúcidos, están las proteínas o los prótidos, están los lípidos, ¿de acuerdo? Glúcidos, prótidos, lípidos, están los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Están los ácidos y después estarían pues otro cajón que sea el de las vitaminas. Pero bueno, digamos que estos son las macromoléculas más importantes cuando un alumno está estudiando biología, empieza en primero, segundo, tercero, cuarto de ESO y bachiller, va en profundidad después cada uno de estos grupos. Luego debe saber el alumnado cada una de sus funciones, ¿de acuerdo? Ejemplo de glúcidos y sus funciones, ejemplo de prótido, proteína y sus funciones, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que normalmente, bueno, os puedo comentar de que
hay muchos biólogos que agrupan estos tres en un grupo aparte, o mejor dicho, sacan los ácidos nucleicos de aquí, ¿de acuerdo? Porque los ácidos nucleicos, las únicas funciones que tienen, aunque ya cada vez se descubren más varias funciones, es la de transmitir y contener la información genética. Después, estas macromoléculas ya se organizan, ya podemos decir que hay un salto cualitativo en la evolución abiótica, que estas macromoléculas se unen formando los orgánulos. Por lo tanto, es muy bueno saber aquí, desde primero de la ESO, varios ejemplos de orgánulos, ¿de acuerdo? Hay muchos órganos, pues el alumno lo debe saber. No solamente saber las tres partes de la célula, sino los orgánulos, ya sabéis, son aquella estructura que está dentro del citoplasma. Entonces debéis saber, por ejemplo, desde lo que es un ribosoma, ¿de acuerdo?, a lo que es un lisosoma, lo que es un cloroplasto, y así, ¿de acuerdo? Como estamos dando los niveles de organización, estamos viendo solamente pincelar, ¿vale? Luego debéis saber, en este examen que algunos vais a tener próximamente, dentro de los niveles de organización, debéis saber todos los orgánulos que vienen en vuestro libro, saber su estructura y su función. Por ejemplo, un cloroplasto, por ejemplo, si os preguntan qué es un cloroplasto dentro del orgánulo, pues debéis saber cuál es su forma, muy peculiar, y saber, por eso le pinto en verde, que realiza la fotosíntesis. Es el orgánulo típico de las células autótrofas, de las células vegetales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si tenéis dudas después en los distintos tipos de células, pues hacednoslo llegar y también los prepararé. Bueno, a partir de ahí cruzamos la frontera en la evolución biótica de lo vivo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué son las células? También debéis saber varios tipos de células, 5, 6, 7, según los que venga en vuestro libro. Así que vuestra hija o hijo tendrá que saber, alumnos y alumnas, debéis saber unas cuantas células. Depende del libro. Hay libros que apuestan, por ejemplo, por lo que es una neurona, por un ejemplo de una neurona, o una nefrona, que ya sabéis que es del riñón, o por supuesto un hematíes que es un glóbulo rojo, o un glóbulo blanco, ¿de acuerdo? O una célula de la epidermis, ¿vale? Deberéis saber varios ejemplos de células y cuál es su función. Después las células se organizan o se unen formando tejidos. También deberéis saber varios tejidos, ¿de acuerdo? Y si es más, podéis unir, por ejemplo, las neuronas se unen formando el tejido nervioso, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo que es el tejido nervioso. Vale. Los tejidos se unen formando órganos. Por ejemplo, las neuronas se unen formando tejidos. Los tejidos nerviosos se unen formando órganos. Por ejemplo, se unen formando el cerebro. Podéis tener varios ejemplos de órganos. ¿Qué tipo de órganos tenemos los seres humanos y sus funciones? Pero ya sabéis, un ejemplo muy bonito, las neuronas se unen formando tejido nervioso, el tejido nervioso formando cerebro, un ejemplo, un órgano de un cerebro. Y sistemas, por lo mismo, saberse los sistemas, los diferentes sistemas que hay dentro de un ser vivo y saber sus funciones, ¿de acuerdo? En vuestro libro a lo mejor viene 5 o 6, pues lo tenéis que saber de memoria, por si os preguntan. Pero lo que os quiero comentar, si tenéis un ejemplo, empezando del principio, yo optaría por esto, la neurona forman tejido nervioso. El tejido nervioso se une formando cerebro. Y el cerebro se une formando por el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bien, o sea, este se une formando este se une formando y el cerebro, no es que el cerebro se une formando el sistema nervioso, sino el cerebro junto con otros órganos forma el sistema nervioso. Y por último está el organismo. El organismo es el individuo, ¿de acuerdo? Es el ser concreto y particular. Bien, luego estos son los niveles de organización. Debéis de saber siempre ejemplos de cada uno de ellos y cuáles son sus funciones. La semana pasada me comentaba un alumno de primer bachiller, que también se puede en cuarto, que ellos habían saltado el nivel de organismo, por supuesto. A partir de ahí pues podemos hablar ya no metemos en temas de ecología. Por ejemplo, los individuos se unen formando familia, la familia comunidad, después hasta llegar a lo máximo que sería la Tierra, ¿de acuerdo? Bien,
Pero es algo que yo siempre os quiero dar mi recomendación, mi granito de arena en estas clases. Esto nos quedaría vacío si no le hacemos ver al alumno, a nuestra hija e hijo, por qué hay este aumento de menor a mayor complejidad en los sistemas vivos. ¿Por qué? Porque las células se unen formando tejidos y los tejidos formando órganos. Por algo muy importante que debemos enseñar siempre a un profesor que esté dando biología, la especialización. ¿De acuerdo? No todas las células se unen formando un tejido, solamente dentro de nuestro cuerpo las células que realizan la misma función se unen formando un tejido. Gracias a un fenómeno, un proceso que es la especialización, hemos llegado a alcanzar nuestro grado de complejidad hasta el individuo. Es muy importante que se lo hagáis ver a vuestra hija o hijo, la especialización, porque no todos los seres pluricelulares eso ha sido una pregunta de examen, no todos los seres pluricelulares forman tejido. Hay ejemplos en la naturaleza de que muchas células se unen entre ellas formando un individuo, un organismo, pero no forman tejidos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, normalmente las células se unen en los seres vivos gracias a un proceso de especialización. ¿De acuerdo? Bien. Así que cualquier duda, espero vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Del canal, y esperamos o cualquier otra duda que tengáis y vamos por el próximo vídeo. Hasta pronto.